Sí, profe. Bien, jóvenes. Entonces, les había dicho, dentro del modelamiento mecánico de la gran posibilidad de mecanismos de falla que se puedan presentar dentro de un macizo, pues las discontinuidades conforman las estructuras más importantes de estudio y por las cuales se da comúnmente las posibles fallas de una obra civil. A diferencia de los suelos, en el cual los planos de falla son desconocidos y comúnmente los evaluamos bajo métodos numéricos, en el cual aplicamos analíticamente ecuaciones constitutivas basadas en el flujo plástico, que tienen que ver mucho con la resistencia al corte, pues en un macizo rocoso, las condiciones de discontinuidad ya generan los planos propios de debilidad. Es decir, el medio geológico que está formado por un manto rocoso fisurado tiene condiciones de riesgo a través del sistema de fisuramiento que ya existe y que predispone que ciertas cuñas o ciertos bloques puedan deslizarse a través de esos planos de debilidad. Las condiciones de riesgo que tienen que ver con la estabilidad del macizo, de acuerdo a las condiciones preexistentes en su génesis, tienen que ver mucho con las estructuras geológicas, ya hablamos, como es el tipo de fallas, plegamientos, estratos. Y de manera más local, las condiciones de riesgo tienen que ver con los planos de fractura, las grietas, las diaclasas, las exfoliaciones. A todo el sistema de estructuras que ya definen condiciones de debilidad dentro del medio los llamamos discontinuidades. Y que comúnmente son las estructuras más importantes de estudio en el cual hay que establecer las condiciones de riesgo dentro del medio y que van a ser afectadas por la obra que vamos a generar. De esa manera, los planos de falla ya existen. Esos planos de falla son el sistema de discontinuidades. Y es a través de ese sistema de discontinuidades donde se puede generar el desplazamiento de las cuñas que ponen en riesgo a la estabilidad de la obra. Es a través de esos planos de discontinuidad donde la resistencia dentro del macizo decrece. No solamente en ese plano de discontinuidad no existe o disminuye mucho la resistencia al corte, sino también la resistencia a la tensión prácticamente es nula. Pero es a través de los planos de discontinuidad donde se genera básicamente el estado de deformaciones del macizo. La deformación elástica de la roca intacta prácticamente es nula. Consecuentemente, la deformación del macizo no está directamente ligada a la deformación elástica de la roca, sino al reacomodo de los bloques a través de los planos de debilidad y al posible flujo plástico que se tiene en la zona cercana a la discontinuidad donde la roca está alterada. Es allí donde ese estado de desplazamiento o esa deformación volumétrica asociada a la descomposición de la roca produce las deformaciones que se presentan dentro de mi obra. Por último, es a través del plano de discontinuidad donde se puede dar el flujo del agua y consecuentemente es allí donde la energía del agua que hemos llamado presión de poro puede provocar el colapso de los bloques dentro de cierta zona que deja de estar confinada a través de la obra expuesta. Todo esto, todo ese condicionante que conocemos y que la experiencia nos ha enseñado que si algo tiene riesgo dentro de un macizo, pues son los planos ya predispuestos de debilidad. Y por lo tanto, es fundamental
llevar a cabo un estudio de esas condiciones preexistentes con el fin de valorizar las condiciones de riesgo que se puedan tener asociadas a las condiciones de fisuramiento que tenga el macizo a través de sus planos de discontinuidad. Existe una relación entre las condiciones de riesgo de la obra y el sistema de fisuramiento del macizo, que comúnmente es un factor fundamental que lo hemos llamado factor de escala y que en este dibujo lo puedo precisar. Por ejemplo, si tengo un macizo rocoso, el cual pues ya presenta planos de debilidad a través de sus bloques como resultado del conjunto del sistema de discontinuidades que se proyecta internamente en ellos, pues en función a la obra que se vaya a construir tenemos condiciones de riesgo. Como se puede ver aquí en este diagrama, si estoy hablando de, por ejemplo, de esta excavación, de esta perforación, si la perforación, jóvenes, se realiza dentro del macizo, pero esa perforación solamente tiene que ver con la influencia dentro de la roca, del bloque de roca intacta, pues las condiciones de estabilidad son nulas, porque el hueco donde estamos liberando la energía y donde estamos llevando a cabo en teoría la obra es tan pequeño en relación al espaciamiento y a la disposición de las continuidades que prácticamente las condiciones de debilidad en la zona aledaña a la excavación que vamos a hacer pues prácticamente son nulas y estamos trabajando pues en un comportamiento elástico de la matriz rocosa. Si la excavación aumenta de tamaño, pues entonces ya tiene incidencia con ciertos planos de debilidad que puedan afectar a la obra, pero que para eso tiene que ver la incidencia no solamente de un plano. En este caso, en esta pequeña excavación de este pequeño túnel, pues prácticamente las condiciones de estabilidad o de inestabilidad, pues también son nulas, porque independientemente que el gálibo libre que vamos a realizar sí tiene implicación en las discontinuidades, pues la convergencia de estas bajo el fenómeno de escala pues no genera bloques que puedan ser inestables, los cuales van aumentando en la medida que el gálibo libre va aumentando y consecuentemente ya se generan cierta incidencia del sistema de discontinuidades dentro de la zona aledaña de la obra, que sí definen ya ciertas cuñas de ciertos bloques que puedan presentar inestabilidad a través de esa convergencia de discontinuidades. Y claro, en la medida que la obra va siendo mayor, pues se van generando más potenciales cuñas que generan el efecto dominó. Es decir, si esta cuña se desliza, pues a lo mejor también la de acá se desprende. Y de esa manera, no solamente se me desprende esta cuña, se me desprende toda una zona de roca que tiene que ver con la inestabilidad y la pérdida de confinamiento de estas cuñas que se van a deslizar a través de los planos de debilidad. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. No, profe. Bien. No, ninguna. De esa manera, así como estudiamos el comportamiento que tienen los bloques de roca intacta, que ya lo hicimos, ahora hay que estudiar el comportamiento del macizo a través de los planos de discontinuidad ya existentes. Y consecuentemente, una de las partes fundamental en el diseño geotécnico dentro de la mecánica de rocas tiene que ver con la caracterización que hacemos de los planos de discontinuidad. Esa caracterización comúnmente es a través de métodos subjetivos que nos lleven a valorizar las condiciones de riesgo del macizo, no solamente basado en las condiciones preexistentes que tiene el macizo, sino relacionado a las dimensiones que va a tener la obra y la posible consecuencia del colapso de las cuñas locales dentro de esta. Esa valorización, que es subjetiva, tiene que ver ya con condiciones preexistentes de ese sistema de fisuramiento, por lo tanto hay que estudiar ese sistema de fisuramiento. Dentro de las condiciones que estudiamos
del sistema de fisuramiento de las discontinuidades, ¿sí?, que es quizá la parte o la estructura más importante que hay que valorar dentro del comportamiento mecánico del macizo, pues tenemos que las discontinuidades tenemos que valorarlas y hacer una caracterización tomando en cuenta estas condiciones preexistentes. Lo primero que hacemos es determinar el tipo de discontinuidad que tenemos, lo cual ya mencionamos. Es decir, si la discontinuidad, jóvenes, es un plano de estratificación, es un plano de discordancia, es una falla, es un plegamiento, es una diaclasa, es una fractura. Si la fractura está abierta, es una grieta, es un plano de exfoliación, o es un plano o un sistema de planos de pizarrosidad, o es un plano de cristalización. Es lo primero que tenemos que evaluar, porque dependiendo al tipo de discontinuidad, son las condiciones de inestabilidad que puedan tener dentro de las estructuras geológicas. Ya les había dicho, ¿sí?, dentro de las estructuras geológicas más importantes que tenemos a gran escala están las fallas. Ya les expliqué también que comúnmente si la falla es activa, poco podemos hacer en cuanto a garantizar la estabilidad de la obra. Si el tipo de discontinuidad es desarrollado por un plegamiento, pues entonces la discontinuidad no solamente tiene que ver con el manto rocoso que se ha deformado, sino que internamente ese flujo plástico que ha presentado el manto, pues genera un sistema de planos de fractura bajo esfuerzos de compresión y tensión, que son zonas sumamente débiles como resultado de los esfuerzos tectónicos que provocaron la deformación de la masa rocosa. Si el plano de falla es un plano de estratificación, pues entonces lo que tengo, jóvenes, es que un plano de debilidad que concuerda a un tipo de roca muy débil, que comúnmente son rocas sedimentarias, y que comúnmente esas rocas sedimentarias pues, pueden pasar por flujos plásticos que las pueden llevar a plegarse. Si lo que tenemos es una discordancia, pues ahí sí hay que tener mucho cuidado. Ya les expliqué, las discordancias comúnmente generan zonas de alteración y una zona de debilidad sumamente grande a través de donde yo tengo el cambio de los diferentes génesis de rocas. Todo ese tipo de discontinuidades comúnmente afectan a zonas sumamente grandes de la masa rocosa. Por lo tanto, el problema de estabilidad no solamente tiene que ver con ciertos tipos de bloques que se puedan deslizar, sino que estoy hablando de una masa rocosa sumamente extensa, que es sumamente inestable, dependiendo de ese tipo de discontinuidades que tengo. Si por el contrario el tipo de discontinuidades tiene que ver con los esfuerzos tectónicos, como es el caso de fracturas, diaclasas, grietas, pues ahí sí las condiciones de falla tienen que ver más con el deslizamiento de los bloques que con el desplazamiento de los mantos rocosos. De esa manera, las condiciones de riesgo las empiezo a definir dependiendo del tipo de discontinuidad que yo tenga. Y es lo primero que tengo que caracterizar. Y eso se los mencioné, jóvenes, cuando hicimos la caracterización de los bloques de roca. Les había dicho, a través de los bloques de roca obtenidos de los sondeos directos, yo tengo que determinar y hacer una caracterización primeramente de los tipos de discontinuidad que tengo. Y les mencioné, hay que definir si dentro de esos planos de estratificación tengo discordancias o planos de estratificación o tengo planos de fractura. Pero hay que caracterizar el tipo primeramente. Una vez que definimos el tipo, determinamos el número de familias, la concentración de planos de debilidad dentro de un volumen unitario de la masa rocosa. Les había dicho, las discontinuidades vienen como